Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Historia. En esta ocasión continuamos viendo un poco más de lo que es Grecia. Sin embargo, nos vamos a enfocar en estudiar lo que es la democracia y la ciudadanía. Para ello nos vamos a centrar en lo que son Atenas, el inicio de la democracia en Grecia. Esto se da en Atenas. Recuerden que Atenas es una polis antigua de Grecia que marca el inicio de la democracia, en donde tenía que ver un sistema de gobierno. Entre sus características estaba la posibilidad de elegir a quienes gobernaban y a su vez ser elegidos para gobernar. Esta forma de gobierno era completamente diferente a los sistemas monárquicos. Recuerde, cuando hablamos de monarquía hablamos de un poder absoluto en una sola persona que prevalecían en el resto de ciudades. Si bien era cierto, esto era muy cuestionado debido a que por unos defendían la democracia, otros no querían, otros querían mantenerse en un monopolio. Uno de estos cambios, de esta forma de participación, pues se da mientras Atenas, entre todos los ciudadanos, podían decidir sobre los asuntos públicos de forma directa. En la actualidad se realiza por un medio de representantes o funcionarios públicos. Con la comprensión de la democracia de Atenas es necesario reconocer dos conceptos importantes: lo que considera polis, que eran ciudades, y demos, que es personas. Las polis eran ciudades-estados que tenían autonomía, independencia económica, política y social, mientras que los demos son personas o pueblo, los cuales hacen referencias a los ciudadanos que pertenecen a una ciudad. Por último, un término que forma parte importante de la comprensión y la etimología de la palabra democracia es kratos, que se traduce en la autoridad o gobierno. De ahí desprende el término democracia. ¿Qué quiere decir democracia? Quiere decir el poder que tiene el gobierno del pueblo. Las elecciones de los cargos públicos. Para llegar a los cargos públicos no siempre se hacía por medio de votaciones. También era posible hacerlos por un medio de sorteo. Con cargos por sorteo tenían como objetivo la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, y asimismo se garantizaba la participación colectiva en las decisiones de interés público. Con el sorteo también se procuraba reducir la compra de votos por aquellos que podían pagarlos. Por otra parte, los cargos de votación eran estratégicos, ya que se pretendían asegurar cualquier desfalco de dinero fuera pagado con la riqueza de un personal funcionario. Se estima que 100 ciudadanos de un millar eran escogidos mediante votación. Para el desarrollo de la democracia en Atenas, se pasó por un proceso de cambios que inició con Dracón y Solón y terminó en Péricles. Esto se da primero en Dracón, en donde se escribe unas leyes que no se cumplieron, pero impulsó al desarrollo que posteriormente fueron los intentos. En Solón se prohíbe la esclavitud por deudas y establecimiento de herencia que fueran repartidas a todos los hermanos por igual. Solón estableció un sistema en el cual 4 grupos sociales en la capital tenían mayor acceso a los cargos públicos de importancia que podían acceder. También continúa con el objetivo en el cual era debilitar el poder de las familias aristocráticas y retomar las instituciones políticas. Se introduce ya posteriormente el concepto de lo que es la democracia como gobierno del pueblo. Se plantea también una igualdad de ciudadanos ante las leyes. También existe una organización de la sociedad ateniense de 10 tribus subdivididas internamente en la costa y ciudad del interior. En Pericles se promueve que se conozca como democracia directa. Se restringió el poder a los arepálogos y se otorgó a los tribunales de justicia. Y por último, se limitó el poder
y se otorgó a los demos, que estaban a favor de la democracia y las funciones más importantes de gobierno, dando así ya origen netamente a lo que considera la democracia, porque recuerden que la democracia es el poder del pueblo y ya no estaba centrado solo en una persona, sino tuvieron que pasar varios procesos para que el pueblo pueda adaptarse a todo lo que es la democracia. Las instituciones de la democracia ateniense, los principios básicos de la democracia ateniense eran la igualdad de palabra, la igualdad ante las leyes, la libertad. El ejército democrático, un ciudadano que funcionaba a través de instituciones democráticas. La primera tenemos que era la Asamblea Popular, que fue instaurada por Solón y en ella todos los ciudadanos podían participar. Entre sus funciones principales estaban tomar las decisiones ejecutivas, ya sean decretos, de iniciar o no una guerra, concesiones con los ciudadanos, elegir a personas para desempeñar cargos públicos, juzgar delitos y crímenes políticos, legislar. Asimismo, se elegían las estrategias de los que precedían los tribunales populares de justicia y sobre todo los ritos religiosos. Comparado con la asamblea actual, nuestra asamblea actual también tiene un gran poder, en donde ellos aprueban leyes que pueden beneficiar o perjudicar al país. Entonces también ellos tienen, el poder no solo está centrado en un solo presidente, sino ellos también tienen el poder de decidir sobre las decisiones políticas que se tomen dentro de nuestro país. Continuamos con el Consejo. Este Consejo está conformado por 500 miembros elegidos anualmente por sorteo entre aquellos ciudadanos que tenían más de 30 años. Eran 50 personas por 10 tribus. Los funcionarios pertenecían a este cargo durante un año con la posibilidad de ser reelegidos. Tenían funciones administrativas, judiciales, entre las que estaban seleccionar asuntos de interés público, establecer resoluciones que debían ponerse en consideración para la Asamblea. Además, se encargaban de dirigir las finanzas públicas, de recibir a los embajadores extranjeros y ratificar los tratados y alianzas. Continuamos con la organización social. Dentro de la sociedad democrática ateniense se consideraba exclusiva o restrictiva, dado que no todos eran considerados ciudadanos, sino solo un porcentaje de ellos. La estructura social estaba organizada por ciudadanos, metecos, mujeres y esclavos. Como podemos observar en las imágenes, los ciudadanos eran los únicos que podían participar en la política, mientras que las mujeres, los metecos y los esclavos no tenían derecho. Vamos a ver los ciudadanos. Estaban conformados por varones mayores de 18 años, nacidos por padre y madre ateniense libres, por lo que no bastaba nacer en Ática solo por ser inscrito, posteriormente entendemos. Este grupo gozaba de derechos políticos que les permitía ser parte de cargos públicos, actuar en las asambleas y tribunales. Los ciudadanos eran exclusivamente hombres, excluyendo a las mujeres de toda la participación pública, por lo que de esta forma se construyó una sociedad patriarcal. Después nos vamos con los metecos o extranjeros. Eran personas libres que habían nacido en otros espacios que residían en Atenas. Estas personas no podían casarse con las mujeres atenienses, así como tampoco podían llegar a gozar los derechos políticos. Sin embargo, era una clase social considerada por sus aportaciones, ya que ellos tenían que pagar impuestos generales y uno especial llamado metoicón, además que tenían la obligación de prestar servicio militar. Continuamos con lo que son los esclavos. Los esclavos eran considerados como cosas o mercancías. Carecían de derechos políticos, civiles, sus propietarios eran de potestad de hacer con ellos lo que quieran. Ellos podían venderlos, golpearlos, alquilarlos, entre otros, beneficiándose completamente de su trabajo. En este grupo estaban los prisioneros de guerra, aquellas personas que fueron sentenciadas por un juicio, por nacimiento, con herencia por ser de padres esclavos. En último lugar,
tenemos lo que es las mujeres. Las hijas y esposas de ciudadanía ateniense no tenían derecho ni podían intervenir en asuntos políticos. No tampoco tenían derecho ni a ejercer el voto. Su participación en actividades públicas como fiestas o banquetes no era permitido. Por lo tanto, se limitaban a estar dentro de casa, a trabajar dentro de casa, desarrollando trabajos como nodrizas, comadronas y vendedoras. Vamos a ver el sistema esclavista griego. El sistema esclavista se trataba a las personas como cosas, por tanto no tenían derecho a nada. Eran víctimas de abusos físicos y sexuales, eran obligados a realizar trabajos forzados sin ninguna protección. La única restricción que tenían los dueños de los esclavos era quitarles la vida, ya que eso era penalizado. Los esclavos representaban un gran grupo de población conformado por alrededor de 115,000 personas, por lo que su comercio era común y muy rentable en ese tiempo. Cada ciudadano, aunque contra de pocos recursos, poseía al menos un esclavo para su servicio. Los trabajos que realizaban los esclavos iban desde quehaceres domésticos hasta el trabajo de minerías. Por último, les daban pocas probabilidades de vida, ya que el trabajo era en condiciones inhumanas. Las sociedades atenienses consideraban que el trabajo implicaba un servicio a todo, no era el trabajo que ellos realizaban no era deshonroso, por lo que los esclavos eran básicamente quienes se dedicaban a hacer ese tipo de trabajos. Existían dos maneras de conseguir la libertad. Una era como recompensa por haber servido en alguna guerra, otra consiguiendo el dinero para comprar su libertad. Esto lo podían hacer especialmente los esclavos que se dedicaban a sus trabajos de artesanías. Al ser libres pasaban al siguiente grupo social, que eran considerados metecos. Pero vamos a ver un poco también lo que considera el rol de las mujeres. Tenemos también el rol de la mujer en Esparta. Las mujeres podían gozar de mayor libertad e igualdad restringida. Desde muy pequeñas, las mujeres espartanas recibían la misma educación y las áreas de música, gimnasia, deportes se les consideraba importantes para ser madres espartanas, quienes poseían derechos políticos porque eran hijos de padres espartanos. Su labor principal era criar, educar niños hasta los 7 años de edad, ya que posterior a eso la educación pasaba a manos del Estado. Las mujeres espartanas no tenían derechos públicos, pero tampoco estaban obligadas a realizar los labores domésticos. Podían encontrar como esclavas a las que hicieran los labores por hogar por ellas. Así también podían ser administradores del hogar, manejando grandes cantidades de dinero y la posibilidad de gozar de herencias, en caso de que no hubiese hombres que las recibieran. Las mujeres, en cambio, en Atenas, además de carecer de los derechos políticos, no podían recibir las herencias ni decidir con quién casarse. Tenían tutores o padres que se encargaban de tomar las decisiones por ellas. Sus labores principales eran las tareas del hogar, ya que no podían salir ni participar en espacios públicos. Las ateneas, a pesar de ser ciudadanas, vivían en una sociedad totalmente patriarcal. Eran consideradas inferiores a los hombres. Su educación y conocimiento eran mínimos, pues no les educaban ni les permitían socializar libremente, salvo aquellas damas de compañía de alta sociedad, quienes por medio de conversaciones podían aprender, entre otros temas, sobre la filosofía. Sin embargo, a pesar de la exclusión a la que fueron sometidas la mujer de la sociedad griega, es posible destacar algunos de los aportes de la sociedad en su tiempo. Como podemos ver, el origen del patriarcado y el origen de la democracia casi no ha sido una lucha por una igualdad, sino que tenían beneficios cierto grupo limitado de personas. Eso ha sido todo por el día de hoy, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.